Buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su espacio estelar, encuentro directo en este sábado 2 de noviembre del año 2024. Las gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente con todos ustedes. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Ramón, y a toda nuestra audiencia en este encuentro directo con todo lo que va generando noticias en el país y el resto del mundo. Como hemos referido en ocasiones anteriores, en República Dominicana nos llevan como caña para el ingenio. Reformas múltiples y al vapor han encendido las alertas en el pueblo dominicano, sobre todo porque la más reciente de ellas acaba de pasar hace apenas unos días, la reforma constitucional número 40, en dirección hacia la 40 trujillista, coaccionando libertades civiles del pueblo dominicano, porque de manera particular el presidente Abinader refirió esta reforma como un blindaje a la democracia, dejando al margen de la misma precisamente el fundamento de la democracia, que es el pueblo, a través del referendo aprobatorio, Ramón. Sí, porque ciertamente el domingo pasado el presidente de la República, Luis Abinader Corona, junto al presidente del Senado, proclamaron lo que es la Constitución, precisamente de Luis Abinader. Los objetivos iniciales de la reforma era fortalecer la independencia del Ministerio Público, blindar la Constitución para evitar que ningún presidente intente modificarla, como lo quiso intentar, recordemos en ese caso, Danilo Medina Sánchez, para un tercer periodo gubernamental. En cuanto a la independencia del Ministerio Público, está consagrada en la Constitución del 2010. Antes de ella, el presidente designaba a todos los fiscales del país, después solo el procurador general y 7 procuradores adjuntos, mientras la Constitución plantea la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. El único cambio es que el presidente, esta vez de designar al procurador y los 7 adjuntos, ahora lo somete al Consenso Nacional de la Magistratura, en donde tiene la mayoría. En cuanto al tema de la reelección, del artículo 124 de la Constitución establece que el presidente solo podrá optar por un segundo periodo consecutivo y no podrá postularse jamás. Eso lo decíamos la semana pasada, que serían 4 años más y para su casa. El asunto no es tanto lo que literalmente establece la Carta Magna en la anterior en vigencia para la República Dominicana y esta que sería la 40ª para el país. Porque lo que establecía antes lo sigue estableciendo ahora. El presidente Abinader no ha hecho absolutamente nada nuevo con respecto al artículo 124, porque al hablar de colocar candados a ese artículo en particular, hay que recordar la condición de ese candado, que sería aproximadamente lo que les muestro, completamente abierto, porque el garante como candado por excelencia lo establece la misma Carta Magna, y es el referendo aprobatorio que esos congresistas que supuestamente representan al pueblo dominicano dejaron con votación al margen, colocando un transitorio que le eximía de su cumplimiento. Eso es algo insólito, pero por demás, nombrarle blindaje a la democracia dejando el fundamento de ella al margen, o sea, al pueblo dominicano. Pero hay que recordar también que otro de los tantos aspectos que se colaron por debajo de la mesa también tiene que ver con lo que pasó a nivel municipal y ese vacío legal que el presidente de la República de primera intención pretendía llenar al margen de la legislación vigente. Vamos a especificar. Vamos a recordar que para declarar la necesidad de reforma constitucional hay que explicar cuáles son los artículos para entonces justificar tal necesidad. Lo he establecido en reiteradas ocasiones. No fue una necesidad, fue una necedad, porque insistió en algo que nadie le pidió y que nadie conoció hasta que se promulgó el pasado domingo. Y llamarle a eso blindaje a la democracia, pero más allá de eso, introdujo algo que ni siquiera había referido, que fue la adición en el artículo 274 del párrafo segundo, que establece lo siguiente. Estamos hablando del periodo constitucional de los funcionarios electivos.
y se le incluyó en caso de vacío en la línea sucesoral del nivel municipal de manera específica, la ley establecerá el mecanismo a utilizar para llenar las vacantes. Vamos a recordar que hay un principio que no se puede violar porque está en la misma Constitución, Ley de Leyes, que es el principio de irretroactividad de la ley, ¿verdad? No podemos ir hacia el pasado con una norma que se acaba de hacer hacia el futuro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A partir de la Constitución del 2010, ya el presidente de la República no tiene la potestad legal para cubrir esos vacíos legales en el tema de la municipalidad. Y hablamos claramente del alcalde de La Vega, Ramón, que se ha quedado en un vacío. ¿Pero por qué? Porque es un problema que creó el propio presidente de la República a través de un decreto después de que Kelvin de la Cruz haya quedado ganador, electo en la alcaldía de La Vega. Es un problema que creó el presidente y que ahora él quiere él mismo solucionar, precisamente violentando las reglas de juego. Porque ya después de la Constitución del 2010, el presidente no tiene la facultad para zanjar ese vacío legal. ¿Y qué hace la ley del año 2007 de municipalidad? Lo refiere a la Constitución que él acaba de cambiar sin haber anunciado que haría este cambio, que refiere a la vez a la ley. Y resulta que hace apenas unas horas el presidente del Senado de la República ha dicho que toca la hora de modificar, ¿saben cuál ley? Esa misma, la ley de municipios. O sea que básicamente se están haciendo trajes a la medida, algo así como al estilo de aquellos ministros que se nombran sin tener los requisitos del lugar y después de que se nombran, entonces se cambian las reglas del juego. Que siempre en el caso de la Constitución, independientemente de este gobierno, siempre se ha dado el caso de que siempre, Karina, lo quieren poner como traje a la medida. Así es. Desde la época de Balaguer, siempre ha sido así. Y en este caso hay un modus operandi muy claro aún en lo turbio. O sea, crear el problema para venir con la solución de un problema que jamás se hubiera creado si no existiera esa intervención ilegítima en primer lugar, porque era de un alcalde electo. Sí. Entonces crea el problema. Un escándalo innecesario. Ahí está el candado. El candado literalmente es al pueblo dominicano, porque sin duda alguna dejar el voto del pueblo, como establece la Carta Magna, es una vergüenza llamarle blindaje a la democracia. Así es. Nos vamos, Karina, a una pausa comercial y en breve volvemos con el segundo bloque de comentarios.